Ya, listo. Bueno, buenos días a todas. La verdad es que es un gustazo para mí poder compartir un rato con ustedes esta información. Cuando la doctora me estuvo comentando, cuando mi mamá me estuvo comentando, que querían un poco de información sobre esto, por supuesto que me postulé para poder hacer esta presentación porque me parece muy importante. La verdad es que sé que ustedes tienen un grupo muy interesante de información y creo que estamos en un momento político muy singular y definitivamente es muy importante hacer este proceso de informarse, sobre todo durante este proceso electoral. La verdad es que, bueno, Panamá y el mundo, creo que todas ustedes aquí siempre las escucho que están bastante informadas sobre la situación global. En realidad, sabemos que estamos en momentos bastante complicados sobre cómo está funcionando la crisis democrática alrededor del mundo. Y la verdad es que yo creo que es importante, yo armé esta presentación trayendo un poco de historia sobre la historia panameña. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, ok. Sí, Traté de hacer un poco la presentación trayendo un poco de la historia panameña sobre cómo nace el principio del sufragio, que es el derecho y el deber del voto, y sobre un poco de la historia republicana, sobre cómo se supone que ha ido la historia de las elecciones en Panamá, lo cual ahí puse algunos datos históricos que ahora al final de la presentación podemos conversar un poco porque va a parecer un poco gracioso de que va a lucir como que en realidad nosotros estamos repitiendo el mismo ciclo desde hace casi 100 años de república, tal vez más. Eh, y es importante porque yo creo que la historia a nosotros siempre nos brinda esa posibilidad de entender qué estamos repitiendo mal, para poder entender entonces cuáles son los cambios que requerimos como sociedad para poder encontrar las soluciones que necesitamos. Entonces, vamos a arrancar un momentito aquí, déjenme compartirles la presentación. Compartir con sonido, listo. Ok, perfecto. ¿Ya todas ven la presentación ahí? sí. Ya todas la vemos. Ok, perfecto. Ok. El sufragio, que es el nombre en derecho que representa el derecho político y constitucional del voto, que a pesar, es uno, particularmente desde el punto de vista del derecho constitucional, el sufragio es uno de los pocos derechos que existen, que son un derecho positivo y un derecho activo y un derecho pasivo al mismo tiempo. Es un derecho activo porque uno activamente tiene que ejercerlo. No es un derecho que se consagran a manera automática, sino que uno tiene que ir a ejecutar el acto de votar para poder usarlo y a la misma vez es un derecho pasivo porque se convierte en un deber. El sistema democrático, que es la base de la constitucionalidad de un país, es decir, la posibilidad de participar en las decisiones gubernamentales, que es la democracia, se consagra en base al ejercicio del voto. Entonces, eso quiere decir que a la misma vez que es un deber, perdón, que es un derecho hacerlo, se convierte también en un deber, porque al no ir a votar, justamente se elimina la posibilidad de ese ejercicio de la creación democrática. Muchas personas piensan que la democracia es un sistema político que funciona por sí mismo, y eso es uno de los grandes problemas por los cuales el mundo está sucediendo, está pasando por esa crisis democrática. La democracia es un ejercicio y hay que realizarla, porque definitivamente el Estado, conceptualizando Estado como un sistema donde personas participan electas para gobernar, no puede aprender por sí mismo, no es una inteligencia artificial, por ejemplo. Ella solamente aprende, el Estado aprende en base del ejercicio ciudadano. Así como cada vez que una persona demanda al Estado porque se violó un derecho, como cada vez que un país elige un gobernante con una tendencia o una ideología nueva para cambiar el rumbo de un país, entonces así el Estado va aprendiendo, va creando jurisprudencia, va creando leyes, va creando fallos, va creando tendencias culturales
políticas que definitivamente entonces van dirigiendo el curso de un país. ¿Dónde está constituido? En el artículo 129 de la Constitución Política, que establece el deber y el derecho del sufragio. La Constitución Política es la carta que establece en los artículos 129 a 135 todas las reglamentaciones generales de cómo el voto debe suceder desde el punto de vista constitucional. ¿Cuáles son esos puntos específicos? Que debe ser libre, que debe ser igual, que debe ser universal, que debe ser secreto y que debe ser directo. ¿Qué significan esas cosas? Primero, libre es que cada persona debe ir a hacerlo sin ser coaccionada, o sea, tú debes ir voluntariamente a votar. Segundo, debe ser igual para todas las personas. No debe existir una diferencia del principio de votación para nadie. Eso quiere decir que si una persona tiene una condición física, una condición mental, una condición socioeconómica, una condición emocional, todos deben poder tener las mismas condiciones en igualdad para poder votar. Debe ser universal porque debe ser dado alrededor de todo el territorio nacional. Debe ser secreto porque nadie debe saber cuál es el voto con el último. Creo que no es de esto lo que puse. Eh, y debe ser directo porque solamente debe ser emitido directamente. No importa en qué condiciones esté la persona, el voto debe ser emitido por la persona personalmente y metido dentro de la urna de manera personalmente. Las personas que no son físicamente capaces de emitir el voto de manera directa no tienen capacidad del voto. Y es importante mencionarlo porque existen herramientas de sistemas de apoyo para personas con necesidades especiales, para personas de la tercera edad, para personas con enfermedades crónicas, que tienen sistemas de soporte para poder apoyarlos a votar. Sin embargo, el sistema tiene que ser de manera directa y consciente. El artículo 8 de la Constitución Nacional nos dice qué personas tienen el derecho a ejercer el voto, que son todos los ciudadanos, todas las personas que están inscritas en el registro electoral o el padrón electoral, todas las personas que tengan una cédula válida y todas las personas que gocen de sus derechos civiles y políticos. Y es importante decirlo de la cédula porque mucha gente piensa, yo puedo ir a votar con mi cédula vencida. No, no puedes votar con tu cédula vencida. La segunda norma que consagra o que regula los procesos de elecciones en Panamá es el Código Electoral, que se creó a través de la Ley número 11 del 10 de agosto de 1983 y ha ido modificándose, reformándose y alimentándose a través de diferentes leyes a través del tiempo, pero es interesante ver que en realidad el Código Electoral entró a normar el proceso constitucional en el 83. Lo cual quiere decir que desde el 69 para atrás, o sea, desde el golpe de Estado hasta de 1905, que fueron las primeras elecciones relativamente democráticas que hemos tenido, no existía una reglamentación real de cómo producir elecciones en Panamá, más que lo que decía la Constitución. Y es importante recalcarlo porque estas son las cosas que a nosotros nos hacen entender lo joven que es nuestro proceso electoral. O sea, esto tiene 60 años nada más siendo regulado, lo cual es algo muy particular. Países de primer mundo como Francia, Alemania, tienen códigos electorales que datan desde 1800. Entonces, realmente nosotros tenemos una cultura electoral muy joven. Ajá, aquí vamos a hablar un momentito sobre algunos artículos que yo quería leerles de manera un poco rápida para que ustedes más o menos tuvieran una visión, porque esto es algo que pocos ciudadanos realmente en algún momento leen. El código electoral es algo que muy pocas personas leen en algún momento en su vida. Y es algo bastante informativo para poder entender, porque muchas veces uno dice, es que lo que pasa es que el Tribunal Electoral toma una decisión, pero uno realmente a veces no entiende de dónde es tomada esa decisión por parte del Tribunal Electoral o por parte de las diferentes autoridades que se tienen que involucrar. Por ejemplo, la situación que estamos pasando en este momento con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que más adelante lo podemos conversar un momento. Entonces podemos ver, por ejemplo,
El artículo 1, que es la consagración de todas las personas que pueden votar. El artículo 2, por ejemplo, que son las prohibiciones de quién no puede votar, que habla, por ejemplo, las autoridades y los empleadores de la excepción cobro de descuento de cuota. Estas son estas son las prohibiciones electorales. ¿Qué se prohíbe durante las elecciones? Se le prohíbe a las autoridades y a los empleadores la exacción, cobro, descuento de cuota, contribución para fines políticos a los servidores públicos y a los trabajadores, respectivamente, a un pretexto de que son voluntarias. Eso quiere decir que tú no puedes pagarle a nadie por ir a votar, ni tampoco a ningún funcionario público se le puede forzar por ir a votar. Va a ser interesante revisar. Yo quería nombrar un par de estas porque nos vamos a dar cuenta cómo dentro de nuestro sistema de votación hay tantas cosas que violamos todos los días dentro de nuestra propia normativa. Ok, ¿qué también se está prohibido? Cualquier acto que impide o dificulta a un ciudadano obtener, guardar o presentar personalmente su cédula y otros documentos requeridos para el ejercicio del sufragio. Obligar directa o indirectamente a los ciudadanos a inscribirse o renunciar a un determinado partido político para poder optar por un cargo público o permanecer en él. Y en los casos a los empleados o trabajadores, exigirle la afiliación, renuncia de un determinado partido político. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la fijación, colocación, distribución de anuncios, afiches a favor de candidatos, partidos políticos en las oficinas de dependencias, edificios públicos, así como el uso de emblemas, símbolos distintivos o imágenes de candidatos o partidos dentro de los edificios públicos. El uso indebido y no autorizado de los emblemas, símbolos distintivos, imágenes y similares del Tribunal Electoral. Estas son las cosas que el sistema prohíbe hacer durante las elecciones. El artículo 9, por ejemplo, nos menciona quienes no podrán ejercer el sufragio, quienes no pueden ser candidatos y quienes no pueden participar del ejercicio de la votación. ¿Cuáles son esas condiciones? Están inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas mediante sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir eso? Haber cometido un delito electoral o algún tipo de delito administrativo que te prohíba mediante un fallo participar de las elecciones públicas. Haber renunciado a la nacionalidad panameña o adquirido otra nacionalidad a la cual no te permita reclamar a la nacionalidad panameña, entrar al servicio de un Estado enemigo y estar sujeto a una interdicción judicial. Una interdicción judicial es un proceso en donde se le elimina a la persona la capacidad de tomar decisiones. Ese tipo de interdicciones se pueden dar, por ejemplo, cuando una persona ha perdido su capacidad sus capacidades intelectuales. En caso de adultos con discapacidad intelectual también se hace. Y hay algunos otros casos muy particulares en donde se producen interdicciones también. El artículo 10, que es el que establece el padrón electoral. El padrón electoral, básicamente, ese término todos lo escuchamos a diario. El padrón electoral básicamente es el censo que establece el Tribunal Electoral a través del registro de cuáles son las personas que están inscritas en cada circuito y su división en las mesas electorales. Que ahora vamos a hablar también sobre eso. El artículo 27 que nos dice cuáles son las limitaciones de los funcionarios públicos para hacer en materia electoral. Y esta es interesante porque esto lo vemos muy a menudo. El artículo 27 dice, no son elegibles para cargos de elección popular los servidores públicos que hayan ejercido en cualquier tiempo desde 6 meses antes de la elección para los siguientes cargos oficiales. 6 meses antes. Esta es la razón por la que siempre vemos que la gente se separa de su cargo, pero en Panamá hay una tendencia a violar este artículo, porque la gente sigue cobrando su salario durante ese tiempo. Y esto es algo que muy pocas personas saben. Y en uno de los artículos a continuación justamente explica que en teoría ellos deberían devolver ese dinero en caso tal de que ellos lo hayan recibido. Pero eso en Panamá nunca sucede. Entonces, ¿quiénes no pueden hacerlo? Los ministros y viceministros de Estado, secretarios generales, subsecretarios generales, directores, subdirectores, ya sean nacionales, regionales o provinciales de ministerios. Los directores y subdirector, administrador, subadministrador, gerente, subgerente nacional,
general, regional, provincial, de entidades autónomas y semiautónomas. Funcionarios del órgano judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Electoral. El Contralor y el Subcontralor General de la República, los magistrados del Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Cuentas. El Defensor del Pueblo y su adjunto, el gobernador de el gobernador de provincia, de comarca indígena y el intendente, los corregidores y los miembros de la fuerza pública. Todas esas personas, si quisieran elegirse públicamente, deben renunciar a su cargo con 6 meses de anticipación. El artículo 40 nos habla sobre qué son partidos políticos. Es una asociación de ciudadanos que en goce de sus derechos se unifica con principios, objetivos y programas definidos que se organiza de acuerdo a este código. El Código Electoral establece también toda la normativa de cómo deben funcionar los partidos políticos, cómo es la mecánica de sus primarias, cómo deben funcionar sus postulaciones, cómo debe, todo lo que tenga que ver con partidos políticos lo establece el Código Electoral. Aquí están los requisitos para constituir un partido político, que en realidad lo más importante que ya había marcado aquí era justamente inscribir como adherente un número de ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos no inferior al 4% total de los votos válidos emitidos en la última elección para presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier partido político que después en estas elecciones haya tenido menos del 4% de los votos totales debe eliminarse inmediatamente. Ellos tienen la posibilidad, por ejemplo, el FAT, que todos los años le pasa esto, en todas las elecciones les pasa esta situación, ellos tienen la opción de en un año después presentar la solicitud inmediatamente para volver a constituirse, pero tienen un periodo de tiempo específico también solamente de 6 meses. Si se le vence esos 6 meses, no tiene la opción de poder volver a entrar a la contienda siguiente. Ok, el artículo 114, que son los procesos de extinción de los partidos políticos, que justamente se refieren, que también lo marqué por la misma razón, por la pérdida del porcentaje del 4%. De ahí nos vamos al artículo 339, que habla sobre la nulidad de la demanda constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Estos son los mecanismos de cómo uno elimina una elección. Dice, toda demanda de nulidad a la que se hace referencia al artículo anterior deberá estar basada en alguna de las siguientes causales. Este lo elegí particularmente porque sé que estamos pasando por un momento un poco delicado y es importante estar pendiente de las noticias en los próximos días, porque justamente hoy, que eso se me olvidó mencionarlo al inicio de la presentación, justamente hoy se supone que después de las 11 de la mañana empieza a entrar en sesión el Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la postulación del candidato Mulino de Realizando Metas, que está en una situación muy compleja, sin importar las preferencias electorales de cada persona. Es importante entender que la decisión de la Corte Suprema de Justicia o la no decisión de la Corte Suprema de Justicia puede entrar a poner en peligro la anulación de las elecciones posteriormente. Porque ahora mismo estamos en una situación muy particular, no sé si todos han estado pendientes, de que 5 de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ahora mismo no se encuentran ejecutando su cargo de trabajo. Por lo tanto, debemos entender que ellos no van a emitir un fallo en este momento. Por lo que quiere decir que todas las personas que van a estar dentro de la contienda van a entrar. Lo cual en teoría dice que si por casualidades una de esas personas que está en la duda democrática dentro del proceso de inconstitucionalidad fallan después, si esa persona gana y después el tribunal, la Corte Suprema de Justicia falla que esa persona no podía haber sido elegida, todo el proceso electoral se anula. Entonces, ¿cuáles son los casos en donde puede dar la celebración de elecciones sin la convocatoria previa del Tribunal Electoral? Que el cómputo de los votos consignados en las actas de la mesa de votación o en las actas de escrutinio contengan errores o alteraciones, la constitución ilegal de la Junta de Escrutinio de las mesas de votación,
la no instalación de las mesas, la falta de materiales indispensables para el desarrollo de votación, la elaboración de actas correspondientes a la Junta de Escrutinio, la alteración o falsedad del padrón electoral, la violación de las mesas o la violencia o amenaza ejercida sobre miembros en las mesas, la celebración de escrutinios o de la votación en lugares distintos a los señalados por el Código del Tribunal Electoral, la iniciación de la votación después de las 12 del mediodía, la ejecución de actos de violencia, coacción contra los electores, que el acta corresponda no haya sido incluido, que el acta correspondiente no haya sido incluido en el escrutinio, el cierre de mesas de votación antes del tiempo estipulado y la celebración de las elecciones sin las garantías requeridas por la Constitución política. Este último punto de la celebración de elecciones sin las garantías requeridas por la Constitución política del presente código es el artículo que se ha utilizado en las conversaciones justamente que conversó el Pleno del Tribunal Electoral cuando mencionaba la peligrosidad por el tema de los cierres productos de la situación minera en donde no se estaba cumpliendo las condiciones electorales para realizar una elección y por eso no se podía hacer un plebiscito de la situación minera, porque no existía seguridad jurídica alrededor del país. De ahí podemos ver, por ejemplo, algo que también me pareció interesante comentar, que la Constitución, el Código Electoral es la norma que regula la creación de el proceso de asamblea constituyente paralela, que mucha gente piensa que es la Constitución, pero en realidad es el Código Electoral el que establece cómo debe funcionar la creación de una asamblea constituyente paralela. Se los digo porque varios de los candidatos por los cuales estamos eligiendo en esta contienda electoral tienen como propuesta la creación de una constituyente. También está entonces el título séptimo, que son los delitos electorales. Y este nada más lo iba a mencionar un poco por encima, porque aquí hay una situación un poco curiosa. En Panamá, aquí habla, el título séptimo dice, delitos, faltas electorales y faltas administrativas. Hay una diferencia jurídica penal entre la diferencia entre un delito, una falta electoral y una falta administrativa. Los delitos tienen sanciones de pena por cárcel, las faltas electorales tienen sanciones administrativas hacia el proceso de la elección y las faltas administrativas tienen multas. Y todas se manejan de manera diferente a través de diferentes instancias que la investigan. Entonces, hay delitos contra la libertad y la pureza del sufragio, que son los delitos contra la libertad del sufragio. Eso es decir, que son los delitos contra el hecho de yo poder ir a votar libremente. Están los delitos contra la honradez del sufragio, que son las personas, por ejemplo, que mienten en los recintos electorales, hacen propaganda falsa, se roban urnas, meten papeletas que no son. Hay los delitos contra la eficacia del sufragio, que son los delitos que hacen que el proceso no puede llevarse bien. Y están los delitos contra la administración de justicia electoral, que son los delitos de coaccionar a un funcionario en una mesa de votación y este tipo de delitos así. ¿Qué tiene de interesante este proceso de estos delitos? Desde el año 2014, este código se modificó. Y este código se modificó para que no hubiese ninguna pena dentro del código electoral que sea mayor a 4 años. ¿Qué quiere decir eso? En Panamá, los delitos se dividen en delitos menores y delitos mayores. Los delitos menores, que tienen penas menores de 4 años, no tienen detención preventiva. Quiere decir que no hay una captura de manera legal en donde a la persona perseguida por ese delito uno lo pueda meter a la cárcel previamente. Y lo segundo es que los delitos prescriben, es decir, todos los delitos prescriben en Panamá. Que eso es algo que ahora mismo se está discutiendo por varios temas, pero la prescripción quiere decir que si pasa cierto tiempo sin que haya un fallo o un proceso de investigación en donde la persona sea imputado o por lo menos
indicado como sospechoso que tiene una relación directa con la comisión de ese delito se cae. Y esa prescripción se vence con la mitad del tiempo máximo de la pena. Eso quiere decir que toda persona que comete un delito dentro de su periodo electoral y no lo logran declarar como culpable dentro de los 2 primeros años después de esa elección, el delito prescribe y puede volver a participar en las siguientes elecciones. Esa es la razón por la que muchas veces todo el mundo se pregunta cómo puede ser que una persona condenada por un delito o a que haya sido indicada por un delito por el Ministerio Público o que haya sido investigado o que esté siendo señalado, siguen pudiendo tirarse. Y esta es la razón. Porque nuestro código electoral flexibilizó esta norma debido a que, por supuesto, que dentro de nuestra Asamblea de Diputados hubo una mano organizadora dentro de este proceso para que literalmente todo se pudiera arreglar en un periodo electoral. Ajá, correcto. Ok. Aquí terminamos entonces con el tema del código electoral y seguimos acá. Hablemos un poquito sobre los procesos de libre postulación para empezar entonces a entrar ya un poco más sobre la situación de las elecciones en Panamá. La libre postulación, que ahora vamos a hablar sobre, es muy importante entender que hay una diferencia grande entre libre postulación e independencia. Las personas independientes que se están postulando al cargo de elección popular son personas que no son parte de ningún partido político. Pero la figura de la libre postulación dentro del código electoral permite que una persona sea parte de un partido político, pero se tire o se proponga como candidato por libre postulación. De hecho, uno de los grandes errores es que no solamente permite eso, sino que permite lanzarte como libre postulación y como partido político al mismo tiempo. Lo cual no hace ningún sentido, pero permite hacerlo. Entonces, el requerimiento principal para ser un candidato de libre postulación es la firma. ¿Cuál es la cantidad de firmas que se necesitan? El 2% de los votos válidos emitidos en la elección general del año anterior al que quiera participar dentro del cargo o circunscripción que se trate de lanzar. Es decir, si la persona se quiere tirar a presidente, tiene que conseguir por lo menos el 2% de las firmas de la cantidad de votantes que votaron para las elecciones anteriores. Si se quiere tirar a diputado, necesita el 2% de la cantidad de personas que votaron para diputado en su circuito electoral. Si quiere tirar para representante, la misma cantidad de porcentaje en base a el corregimiento en donde se esté tirando. Y así. Ok. Algunos datos interesantes históricos. Las primeras elecciones se sucedieron en diciembre de 1904 y fueron para diputados y para el Consejo Municipal. No fue para presidente porque el presidente Amador Guerrero fue un presidente nombrado y de hecho fue un presidente interino para solucionar el problema en ese momento. Las primeras elecciones democráticamente constituidas sucedieron en 1916. Esas primeras elecciones, muy curiosamente, fueron violentas. Tuvieron un saldo de más de 20 muertos y varios heridos. En 1908 se dieron las primeras elecciones presidenciales, no constitucionales, sucedieron las primeras elecciones presidenciales. Y como una nota curiosa, el presidente Roosevelt se comunicó con el presidente interino Manuel Amador Guerrero por su preocupación por el comportamiento electoral pasado y el fraude electoral que hubo en 1906. Y le mencionó que Estados Unidos se negó a participar como monitor de las elecciones debido a eso. Ese año se postularon Ricardo Arias y como para el Partido Constitucional de tendencia conservadora y José Domingo Bobaldía, que era un conservador postulado por los liberales. Y es importante, lo escribí así porque es curioso ese ejercicio que todavía seguimos jugando con el juego de las idiosincrasias políticas. Esa postulación de 1908 fue la última vez en donde el partido liberalista participó dentro de unas elecciones y ganó Dovaldía sin dificultad, ya que Ricardo Arias retiró su candidatura.
Eso es decir que él en realidad ganó porque no había por quién más votar. Los expertos constitucionales consideran que en 1994 fueron las primeras elecciones democráticas en Panamá después de los 26 años de dictadura militar. Es interesante decir 1994 porque no fueron las de 1990, que fueron las elegidas donde se eligió al presidente Guillermo Endara, porque en realidad esas elecciones democráticamente hablando no cumplieron los procesos constitucionales adecuados, respondieron a una necesidad de la situación política del momento. El 5 de octubre de 1941 fueron las primeras elecciones en las que la mujer tuvo el derecho al sufragio constitucionalmente, a pesar de que tuvo limitaciones para votar, porque existían algunos requisitos específicos para que las mujeres pudieran votar. Fue el primer año en donde pudieron votar. En 1999 fue la primera participación o el primer puesto de presidente de la República por parte de una mujer, que fue la presidenta Mireya Moscoso. Y en el 2009, que esto me pareció, la verdad es que me pareció un dato curioso, porque creo que todos lo vamos a recordar, pero en el 2009 solamente estábamos votando por 3 candidatos presidenciales. Ha sido la elección en los últimos 60 años de historia en donde han habido menos postulantes para la elección de un presidente. Entonces, ya vamos a entrar un poco en materia de qué es lo que va a suceder con nuestras elecciones 2024. Eh, en la ley 299 de mayo del 2022 hizo una modificación de los circuitos electorales que vamos a hablar ahorita un momentito. Para estas elecciones nosotros vamos a estar votando en la ciudad de Panamá por 8 candidatos de presidente, 7 candidatos a alcalde y alrededor del país se van a elegir 71 puestos de diputados. Esos 71 puestos de diputados se eligen a través de 39 circuitos electorales, de los cuales se han modificado muchos. Panamá, por ejemplo, al separarse Panamá Oeste de la República del Padrón de Panamá, se hizo la modificación de cómo van a quedar los nuevos circuitos. Por ejemplo, el 8-1 es Balboa, Chepo, Chimán y Taboga y solamente elegí un solo diputado. Aquí tenemos que hacer la salvedad de la diferenciación entre el tema de los circuitos nominales y los plurinominales. Un circuito nominal es un circuito que elige un solo diputado y un circuito plurinominal es un circuito que elige muchos diputados en un solo circuito. Esta es una de las cosas que constitucionalmente son más criticadas en el momento porque hay muchos circuitos que tienen demasiados diputados. Los expertos internacionalmente hablan de que en Panamá no debería haber más de 40 diputados y una modificación significativa de nuestros circuitos electorales, justamente porque produce un alza al clientelismo y ha ido separando y creando un problema a través del principio de descentralización. Entonces tenemos el 8-1, que es el Balboa, Chepo, Chimán y Taboga, un solo diputado. San Miguelito, que es el 8-2, que tiene 7 diputados. El 8-3, que ahora se modificó y es un circuito gigante. San Felipe, El Chorrillo, Santana, Caledonia, Curundú, Ancón, Bellavista, Betania y Pueblo Nuevo, que elige 5. El 8-4, que es Río Abajo, San Francisco, Parque Lefebvre, Juan Díaz y Don Bosco, que también elige 5. El 8-5, que es Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba y Caimitillo, que tiene 3 diputados. Y el 8-6, que es Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, Mañanitas, 24 de diciembre y Las Garzas, que coge 4. Es importante saber esto porque estas son las cantidades de personas que ustedes tienen que elegir adentro de la boleta de votación. Y estos son los de Panamá Oeste. Esta es la papeleta de votación. Pongo estas dos imágenes porque justamente no existe una papeleta oficial pública porque el Tribunal Electoral tiene la obligación de mantener privada la imagen de la papeleta porque por temas de seguridad puede haber personas que pueden replicarla y pueden presentar entonces papeletas falsas ese día. Pero esta fue una imagen filtrada de la situación que sucedió el día lunes, de cómo debían haber quedado el tema de los puestos en la papeleta. Estos son los números con el orden que debió haber sido coordinado en la papeleta. Si ven,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay algunos que se repiten porque como tienen doble postulación por diferentes partidos, se pueden repetir. No importa dónde uno ponga el gancho, uno pone el gancho, lo que no pueden poner es dos ganchos. Pero uno nada más pone un solo gancho en el que uno quiere. Esta fue la situación en donde hubo una confusión un poco extraña, que la pusieron en desorden y de aquí fue que nació la problemática del día lunes con el Tribunal Electoral. Y si notan en esta imagen, en la parte de abajo, hay un voto que es el voto en blanco. El voto en blanco, a pesar de lo que muchas personas comprenden, es un voto, no es llegar a llenar la papeleta en blanco. Uno busca el donde dice voto en blanco y lo vota. Ok, ahora vamos a ver unos videitos cortos, rapidito, sobre el tema de los pasos. Bueno, vamos a ver el de voto nulo. Vamos a ver este de los pasos para votar. ¿Todos ven? Ok, perfecto. Ahí vieron justamente cómo es el proceso de votación de manera sencilla y entonces aquí vemos más o menos cuáles son los comentarios de qué cosas anulan el voto. Dos ganchos en la misma papeleta, que se use X, también hace que el voto se... perdón, el voto puede ser un gancho o una X, pero no puede haber dos en la misma papeleta. Si las papeletas no tienen la firma, no son válidas. Si la papeleta se rompe o no se dobla por la mitad de la manera correcta, también es inválido. Si las personas se toman fotos después de haber votado con la papeleta, se invalida la votación. Si dentro del documento se escribe algo, también anula la papeleta. Si el gancho se sale del cuadro, también anula la papeleta. Y si la papeleta no es la adecuada. La diferencia entre la abstención al voto, el voto en blanco y el voto nulo, que la abstención es literalmente físicamente no ir a votar. El voto en blanco, que es cuando uno llega, busca en la papeleta donde dice voto en blanco y selecciona voto en blanco, que es un voto válido y sí es contabilizable. El voto que no se llena y nada más se manda a la papeleta vacía no es un voto contabilizado, es un voto nulo. Y el voto nulo son los que acabamos de conversar anteriormente. El voto en plancha, que es actualmente una opción para los circuitos plurinominales, que son básicamente una opción que van a ver en la papeleta de diputado, en donde va a aparecer un gancho con un listado de personas. Ese listado de personas, al apretar, al seleccionar el ganchito en esa opción, uno vota por todos esos al mismo tiempo. ¿Qué podemos ver? Bueno, este va a estar largo, o sea, pero es básicamente eso. Ustedes van a Correspondiente ver. al partido o lista por libre postulación. El voto es para el partido o la lista por libre postulación seleccionada. Si la
ustedes lo van a ver así, justamente. Van a ver un grupo de personas en donde pueden poner un gancho encima para los votos que son en plancha. Total, siempre es importante leer muy bien porque los votos en plancha a veces incluyen diferentes diputados combinados en un programa, en un paquete y en otro. Voy a darle acceso aquí a alguien. Listo. Permiso, denme un segundo. Le quería hacer una pregunta. Ese que usted está presentando en la pantalla tiene un gancho rojo abajo y también tiene un gancho arriba. Eso no puede ser. ¿Cuál? Este. Ese que dice concejal. Ajá. El gancho de se- arriba, no, el gancho de arriba es la imagen que dice marque con un gancho o una cruz en la casilla del partido. Es la instrucción. Ok, ok. Y ahí no se puede votar en plancha. Por eso es que se escoge uno. No, dependiendo el circuito, dependiendo si su circuito es plurinominal, o sea, si dependiendo de donde usted viva, Si es plurinominal, ¿dónde me va a poner para poner el gancho de que quiero votar en plancha? le va a aparecer en el mismo, en la misma papeleta. Va a ver, va a aparecerle individualmente y le va a aparecer abajo los que son los grupos en plancha. En los de Ok. diputados, dependiendo del circuito, le van a aparecer la hoja de diputado, es una hoja que va a tener mucha información, porque además ahora hay elección también de plancha de los grupos de libre postulación. Por lo tanto, va a haber un montón de opciones. Por eso quería mostrárselo justamente, porque requiere leer con calma. Mm. Hay una página web, esta de verificate.tribunalelectoral.gov.pa, que es la página donde ustedes pueden acceder para, a través de su número de cédula, ingresar y le van a mostrar, por ejemplo, voy a hacer el mío. Ingresan su fecha de nacimiento y les va a decir exactamente a dónde tienen que votar, cuál es su circuito, el lugar donde tienen que votar y cuál es su mesa de votación. Esto es importante hacer esta investigación desde antes para que tengan exactamente el número y no tengan que demorar tiempo allá. Voy a Eh, aprovechar rapidito. ¿Usted ve ese gancho verde que aparece ahí en Verifícate? sí, ¿Por qué sale del cuadrito si dice que es ilegal salirse de los cuadros el gancho y que anulan? es una ¿Qué me pregunta están diciendo? interesante. ¿Ah? Es una pregunta interesante. Sí, te dicen no Es te una, salgas del gancho y porque ellos en esa imagen se salen del gancho, es una del pregunta cuadro. interesante. Manda una señal como que podría ser así, ¿verdad? Sí. Ujú. Es una pregunta interesante, porque lo anula, Se queda lo visual, o sea, correcto. el gráfico. La gente piensa que puede ir y hacer así, y no es así. Ujú. Ok, vamos entonces a entrar un momentito a una página web que quería enseñarles también, que son... ah, que son las propuestas de cada uno de los candidatos. Esta página que se llama Voto 2024 espaciocívico.org tiene una presentación de literalmente cada candidato. Uno puede entrar a cada candidato que uno quiere, va a ver su hoja de vida, la información personal de cada uno, y aquí abajo va a aparecer su hoja profesional, es decir, su formación universitaria, su formación académica, su experiencia profesional. Va a estar sus planes, su propuesta de gobierno completa. Aquí pueden encontrar, por ejemplo, la propuesta del candidato PRD: gobernanza, seguridad ciudadana, la legislación y modernización del Estado, empleo y emprendimiento, educación, logística, agropecuario, familia, juventud y mujer, inclusión y salud, agua y saneamiento. Y acá abajo va a aparecer el documento en PDF de la propuesta completa de cada uno. Y la verdad es que la página está muy completa, tiene toda la información independiente de cada uno. Aquí está la formación académica del candidato de Moca. Aquí habla de su plan de gobierno, que tiene cada una de sus líneas de trabajo.
yo recomiendo, total, esta presentación nosotros se la vamos a hacer llegar, o sea que yo les recomendaría a todos entrar un momento a esta página y revisar la hoja de la persona por la que ustedes sienten que quieren votar. Porque creo que es importante, sobre todo en los candidatos a diputado, que aquí también le van a aparecer todos. Ustedes pueden hacer una búsqueda a través de su circuito. Yo, por ejemplo, soy 8.3, yo entro aquí al 8.3, pongo aplicar y a mí me van a salir todas las opciones de todos los candidatos del 8.3. Miren cuántas personas, que era lo que le mencionaba, miren cuántas personas se están tirando del 8.3 y yo puedo elegir 5 de esas personas. Eso quiere decir que yo puedo entrar a cada uno de ellos, yo voy a encontrar su formación personal, yo voy a encontrar su experiencia, su propuesta, aquí está la propuesta de cada uno, e ir revisando poco a poco cada una de la información de cada una de las personas por las cuales uno puede votar en este circuito. Y para cerrar les quería dejar esta frase del arzobispo Desmond Tutu, un pacifista que luchó contra el apartheid en el periodo de los años 80 en Sudáfrica, que dice, si permaneces neutral en una situación de injusticia, entonces estás del lado del opresor, que es un pensamiento muy interesante para este momento político muy particular, en donde mucha gente trata de desligarse de la responsabilidad del proceso de votación, comprendiendo que tal vez esto no es problema mío, o bueno, deja que la gente elija lo que necesite, lo que quiera elegir, y la verdad es que es importante integrarnos a ese proceso de participación ciudadana actual. Y abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Oiga, muchas gracias. ¿Puedes cerrar la grabación, Adriano? ¿O quieren dejar la grabación correr? No sé, como ustedes prefieran. No, podemos pausarla, podemos